Uno de los temas claves y esenciales de la República Argentina en este contexto es la economía, sobre todo porque las falacias libertarias nos están llevando a un callejón sin salida. Primero, en un tema que es más sensible a la opinión pública y que tiene que ver con la inflación. Ahí encontramos la primera falacia, porque el gobierno dice que la inflación está bajando y muestra los índices. Ahora, claro, uno ve que, por ejemplo, la nafta aumenta 2 veces en un mes. Uno ve que los productos de alimentos siguen aumentando desmedidamente mes a mes. Entonces encontramos el primer síntoma de descomposición de lo que es el relato libertario. Y otro de los síntomas, tal vez el más, tal vez el que mayor incidencia tiene en función de generar dependencia, es el de la deuda externa. Por eso, para profundizar y desgranar estos elementos de la economía, convocamos al economista Horacio Robel. Horacio, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda y te da la bienvenida a GN Prensa. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos. Eh, Horacio, hemos recibido un material que has difundido que parece sumamente interesante porque es sencillo también, ¿no? Sobre todo para hablar de lo que implica la deuda externa. Después, si nos queda un momento, vamos a hablar de lo que implica la inflación también en estos términos que nosotros consideramos son falaces. Porque la deuda, efectivamente, lo que va generando es una economía de la dependencia permanentemente, ¿no? Y hasta el 6 de agosto se vencieron 12.500 millones de dólares en deuda, es decir, en un marco donde se apuesta a pagar 21.147 millones. Corregime si estoy viendo una de las placas que hiciste vos. En pesos, para los 5 meses que restan del año, tenemos 102 billones con B larga de pesos, de los cuales vencen 38 billones en el mes de agosto, es decir, en este mes, y después de las elecciones del 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires, se vencen precisamente el miércoles 10 24,8 millones de dólares, de pesos, perdón. Bueno, estamos en una situación acuciante, apremiante, que efectivamente el gobierno de Javier Milei oculta en pos de sostener un relato que es un relato absolutamente ficcional, pero que está sumiendo a la Argentina en un estadio semicolonial. Bueno, muchas gracias. Sí, lo ocultan varios, digamos, el gobierno de Milei es como el mascarón de proa. Los que hacen que esto se oculte, no hay pocos periodistas valientes como ustedes, programas independientes de verdad. La mayoría son patrocinados, por ejemplo, por los grandes bancos, que son los tenedores de esos títulos. Cuando hablamos de la deuda en pesos, vos dijiste bien, de acá a fin de año, en 5 meses, según la Secretaría de Finanzas de la Nación, se tienen que pagar títulos por 102 billones de pesos. 102 billones de pesos es equivalente a unos 80.000 millones de dólares. Imposible. O sea, vos tenés que Ujú. pagar de acá solamente la deuda en pesos, de acá hasta el fin de año 102 billones de pesos. Si lo convertimos al tipo de cambio oficial de un poco más de 1.300 pesos por dólar, son unos 80.000 millones de dólares. Es imposible. Ahora, ¿quiénes son los que tienen esos títulos? Básicamente son nueve bancos privados, de cuales la gran mayoría son extranjeros. El Banco Río, que es el Banco Santander acá, el Bilbao Ujú. Vizcaya, el Banco Patagonia, que es el Banco de Brasil, 80% del Banco de Brasil, el Citi. Y ahora voy a contar lo siguiente. El HSBC, pero el HSBC, como es un banco que ha sido multado, inclusive en los mismos Estados Unidos por lavado de dinero, acá lo hace que lo absorba el Banco Galicia. El Banco Galicia, el 37,4% del Banco Galicia está en poder del capital financiero Manhattan. BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy. O sea, estos grandes fondos de inversión de Manhattan, de Estados Unidos, de la isla de Manhattan, en el estado de Nueva York de Estados Unidos, son principales accionistas del Banco Galicia. Ese banco con olor a bosta, diría Sarmiento, donde están los Casani, los Ayers, los Brown, Armando y Federico Brown, ya tiene el huevo de la serpiente adentro. Y ellos lo obligan a comprarse el HSBC para lavarle la cara al HSBC.
El otro es el Banco Macro, también tiene participación el capital financiero de Manhattan, 21,8%. El otro es el Banco Credit Corp. El Banco Credit Corp y el Banco Superville es el grupo Los Nueve, porque falta nombrar el Citi, que es totalmente extranjero, son los únicos dos bancos 100% de capital nacional. El Banco Superville y el Banco Credit Corp. Son bancos comerciales. El Banco Credit Corp es formalmente cooperativo, pero es una sociedad anónima y presenta balances, etc. Estos bancos son los mayores poseedores de estos títulos. Los mayores poseedores de estos títulos. Es más, el Banco Credit Corp, al mes de abril del 2025, último dato publicado por el Banco Central, el 87,4% de los depósitos que capta, 87,4% de los depósitos que capta se da vuelta y se lo presta al Tesoro Nacional. Todo el sistema bancario en su conjunto, el 40% en promedio, un poco más, 44, 43%, por ejemplo, en marzo fue 44%, en marzo fue 43% y en abril 44%, captan, tienen bonitas sucursales para captar depósitos y prestárselo al Estado, y ahora vamos a ver en qué condiciones se la prestan, si se lo prestan al Estado. Te repito, en promedio el sistema da un 44%, casi 45% en abril, pero el Banco Credicop tiene 87,4%. Viven de la renta del Estado, que le pagan, captan ahorro nacional, ahorro del público, se han vuelto y se lo prestan al Estado. Yo soy viejo, tengo 71 años, y cuando vine a Buenos Aires a estudiar, trabajé en un banco que era cooperativo, ¿verdad? Se llama Banco Cucal. Después lo vaciaron, en la reforma financiera del 77, lo compraron dos accionistas de bolsa, Troy y Smith, y lo vaciaron. Pero el banco era un banco cooperativo, ¿verdad? Y ahí nosotros teníamos una ley, que era la ley de centralización de depósitos. Nosotros captamos en nombre de depósitos, en nombre del Banco Central. Y el Banco Central nos inducía a quiénes podíamos prestar y a quién no. No podíamos dedicarnos a actividades especulativas, no podíamos prestar fuera de la jurisdicción de Buenos Aires. Había vino la reforma financiera del 77 y hizo volar por el aire todas estas limitaciones. Y por eso pueden captar ahorro del público, comprar dólares. Nosotros no podíamos comprar dólares, y menos vender dólares. Ellos le permiten a cualquiera comprar dólares, vender dólares. Los bancos extranjeros pueden financiar, girar plata al exterior. Las empresas extranjeras pueden comprar dólares al Banco Central a través de los bancos. Toda esta variedad, esta enajenación, esta locura que hemos vivido produce esto que estamos diciendo. Que hoy, como bien dijiste, en pesos vencen 102 billones de pesos, unos 80.000 millones de dólares. ¿En qué condiciones? Cuando convirtieron la bomba a la LELIC era un otro subsidio del Estado al sector financiero. En todo el gobierno del inútil Alberto Fernández y Miguel Ángel Pérez y todo el directorio del Banco Central de esa gestión tenía que estar procesados por sospecha de cohecho. Financiaron a los bancos por no prestar. Esa era la bomba de la LELIC. La bomba de la LELIC no lo digo yo, lo dijo la Secretaría de Finanzas de la Nación. Pasaron esa deuda. Como los bancos, según ellos, no pueden quebrar, porque tienen todo tipo de privilegios, como los bancos no pueden quebrar, le pasaron esa deuda que era el Banco Central con los bancos, nos pasaron a nosotros, convirtieron en título del Tesoro. Una parte de esos títulos del Tesoro fueron las LEFIs, o sea, de los 43.500 millones de dólares, la mitad, 20.000 millones de dólares, 20 billones de pesos, en ese momento estaba a 1.000 pesos el dólar, estoy hablando de julio del 2024, más exactamente el 17 de julio del 2024, convirtieron esa creencia que tenían los bancos con respecto al Banco Central en un problema financiero. Nadie fue preso, nadie fue procesado y se trasladaron al Estado, a todos nosotros. Total, el Estado bobo no sabe. Recibió esa deuda y una parte la convirtió en la ley. La LEPI del 17 de julio del 2024 al 16 de junio del 2025 de una tasa del 29,5% anual y por un año. Es un escándalo, una estafa porque nos pasan la deuda pública, pero por lo menos la tasa era razonable. ¿Qué pasó? Los bancos le dijeron cuando vencía el año de las LEFI, le dijeron el 16 de julio del 2025, nosotros no vamos a tomar un crédito de un año. Nosotros queremos que sean LECAP, letras capitalizadas cuyos plazos son 15, 30, 60, 90 días. Se hace la licitación el 29 de julio. Se hace la licitación el 29 de julio. La Secretaría de Finanzas cita deuda del Tesoro 2 veces al mes. Por ejemplo, ahora en agosto va a ser el 13 de agosto y el 21 de agosto. Se hace la licitación el 29 de julio. El 44% se colocó, de esa liquidación, casi 9 billones de dólares, se colocó. El 44%, son casi 9 billones de pesos. 9 billones de pesos que se necesitaron. Esos 9 billones de pesos, unos 7.500 millones de dólares,
se colocó a 15 días. Patearon la pelota para adelante. Fue el 29 de julio, vence el 13 de agosto. Por eso tenés este vencimiento del 13 de agosto, más la del 21 de agosto, por 38 billones. Y después, como no van a pagar esa parte, la van a refinanciar por 15, 30 días. En septiembre, en vez de que venzan 24,5 billones, van a estar 40 billones. O sea, es una masa infernal con la cual los bancos chantajean a la población, porque no es al Banco Central del Ujú. idiota no tiene nada, del estafador de Bauxili, de este delincuente de Bauxili. No, es a todos nosotros. Lo chantajean y la tasa que hicieron pagar, recordemos que te dije que a un año pagar una tasa del 29,5, bueno, en Sí. 15 días le hicieron pagar una tasa del 66,33% anual. 66,33%, una tasa del 4,28% mensual. Ahora, cuando se reúne el 13 de agosto, a medida que más se acerquen las elecciones, más altas tasas le van a exigir, que pagamos nosotros. O sea, esto hace una deuda. Ya era monstruoso el tema de la LELIC. La solucionaron pasando la deuda pública, 43.000, equivalente a 43.350 millones de dólares. Pero ahora con estas tasas monstruosas se capitalizan y hacen una deuda exponencial. Lo que Decime estamos si vi- lo que esa estamos vi- primera parte se, sí, 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 Gustavo, esa primera parte se. se entendió perfecto, por eso venía la siguiente cuestión que tiene que ver, bueno, lo que se está produciendo de esta manera es una enorme transferencia de riqueza de los sectores populares, que son los sectores sobre los cuales cae el ajuste, al sector concentrado del capital financiero. Efectivamente es ahí donde está esta transferencia de riqueza que produce el desequilibrio entre capital y trabajo, porque no hay trabajo, ¿no? El trabajo como concepción de confrontación con el capital. Digo, acá hay un desequilibrio que no tiene solución porque efectivamente lo que se está generando es un agujero negro de transferencia de riqueza a no ser que esto se corte desde el llano, ¿no? Porque indefectiblemente, como decías vos, Horacio, esto lo vamos a terminar pagando nosotros, lo estamos pagando ya nosotros, en función de lo que implica la depredación de nuestro salario y de lo que implica también el costo que pagamos a través de los productos. Es decir, al ser un país dependiente, estamos totalmente sometidos a este capital que es totalmente también, valga la redundancia del término, leonino. Por supuesto, tal cual lo que está diciendo Gustavo. Mirá, fíjate, si al Banco Central los bancos le cobran una tasa del 4,28% mensual, al que se financia, y mucha gente financia su comida con la tarjeta de crédito, no va a poder pagar la tarjeta de crédito porque ahora están cobrando una tasa del 80, 85, 90% anual. Le van a cobrar tasa del 160, 170, 180% anual. Y el descubierto en cuenta corriente, a las pequeñas y medianas empresas le dan una línea de crédito muy pequeña y dice, bueno, pero podés girar en descubierto en cuenta corriente y todavía está tal límite que podés girar. ¿Para qué le giran? Para tener tasas móviles. Las tasas móviles, si le cobran 4,28 al Banco Central, le van a cobrar 6, 7, 8% mensual. Yo tuve una pyme hace muchos años, en el 95 quebré, porque el Banco Credicop me quería cobrar en mayo de 1995 una tasa del 9% efectivo mensual. No la podía pagar, no podía pagar en ese momento en Ujú, que era uno porque era plena recesión del efecto tequila. claro. Entonces, acá va a pasar lo mismo. Muchas de las pequeñas y medianas empresas no se van a poder financiar. De hecho, el total del crédito sobre el Producto Bruto Interno, si estamos diciendo que los bancos captan, tienen bonitas sucursales y el 45% de lo que captan se lo prestan al Estado, te das cuenta que el total del crédito que va del sistema financiero al sector privado, son datos de abril, ese último dato publicado por el Banco Central, es 11,03% del PBI. Chile da el 40%, Brasil el 50% del PBI. La Argentina histórica, la Argentina en la que yo trabajaba, era el 43 o 44% del PBI. Hoy es el 11,03% de abril. Y esto se va a agudizar cada vez más, no hay crédito para nadie. Entonces el sistema financiero es un cáncer en el cual capta el ahorro nacional, depósito del público, para prestárselo al Estado. Cuando el Ujú. Estado podía ahorrar todo esto poniendo al Banco Nación. Ahora, ¿qué hace el Banco Nación? En el Banco Nación lo ponen como presidente del Banco Nacional, que fue presidente del Banco de Córdoba, un acuerdo que hizo Milei al principio con el Chiaretti. El Banco Provincia de Córdoba fue 8 años presidente del Banco de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que actual presidente del Banco Nación. Y hace lo mismo. El Banco Nación tampoco le presta a nadie. Capta depósito, es el que más depósito capta. Entre los 9 grandes bancos privados y el Banco de Nación captan el 70% de los depósitos. Vos tenés 61 entidades financieras autorizadas a apoyar. Tenés
15 compañías financieras, tenés 343 fintechs anotadas en la Cámara Argentina de Fintech, pero el grueso son 61 bancos. Bueno, 9 bancos privados y el Banco Nación significan el 70% de los depósitos. O sea, esto de vivir de los recursos públicos, de vivir del ahorro público, del ahorro nacional y financiar el déficit fiscal, porque lo que hace toda esta deuda es financiar el déficit que esto no dice que tiene. Claro. ¿Por qué? Y esto es lo segundo que te quiero decir. Esta deuda es impagable. Si yo te estoy diciendo, mirá, van a vencer 102 billones de pesos en los próximos 5 meses que vienen, 102 billones de pesos, unos 80.000 millones de dólares. El banco, la Administración Nacional tiene un gasto promedio mensual de 10,5 billones de pesos. El total de la manutención de los empleados públicos, la Fuerza Armada, la Fuerza de Seguridad, el gas pimienta que le pagan a la policía para que le tire a las personas mayores en los ojos, la educación que dan, la salud que nos prestan, el financiamiento de todo, de la justicia, de todo, significa un gasto mensual. La Administración Nacional gasta por mes 10,5 billones de pesos. Vos tenés acá un monstruo. El total de la deuda en pesos ya suma, porque 102 vencen a diciembre, pero en total suma 175 billones de pesos. Eso devenga un interés mensual a esta tasa de, no voy a tomar el 4,2, una tasa del 3%, que ya no es más. Toma un interés mensual de 4,1 billones. Más la deuda en dólares, que es 1,4, eso te da exactamente. Eso te está dando arriba los 5,2, 5,3 billones. Quiere decir, si vos tenés un gasto promedio mensual de 10, todo el gasto de la Administración Nacional de 10,5 billones, el total de los intereses que la deuda devenga por mes es 5,2, 5,3 billones. Es más de la mitad del total del gasto de administración. Solamente intereses. Mirá dónde nos llevaron. Por supuesto, Horacio, esto no lo va a decir. Yo lo claro. único que le pido es que se tome la molestia de ver el presupuesto nacional, se llama resultado fiscal, se meten en la página de Secretaría de Hacienda de la Nación, la solapa resultado fiscal, y ven el último dato, es el de junio, porque todavía junio no está publicado, lo van a publicar recién a mediados de agosto. Julio van a ver que hacen el promedio era 10,5 billones mensual de gasto. El resultado fiscal de julio hizo que el gasto sea de 10,5 billones. Y a su vez ves, te metes en la Secretaría de Finanzas y ves la deuda pública, metes para datos, en los datos de la deuda pública tenés 175 billones de pesos en total de deuda de 475.000 millones de dólares. Eso es una tasa de interés que es mayor, de venga por mes, no la pagan porque se capitaliza. Por eso hacen letras capitalizables. Claro. No la pagan porque capitalizan la gran parte. Hacen que no se pueda pagar ni siquiera los intereses. Eh, Está quebrado. El gobierno está quebrado. ¿Por qué nadie lo dice? Porque evidentemente ellos esperan que haga una buena elección este enfermo de Javier Milei, que haga una buena elección, o por lo menos que no haga mala elección, y anular de esa manera aún más el Congreso, lo anulado que está. O claro. sea, que el Congreso no tenga capacidad, cuando él veta una ley, que tenga capacidad de rechazarla, como puede ser el caso ahora de estas 3 leyes que Ujú. vetó, porque con mayoría simple el Congreso podría dar vuelta Claro. y obligarle a cumplir la ley. Horacio, uno infiere que a partir de todo lo que estás diciendo desde que empezamos la entrevista hasta ahora, el gobierno está sentado sobre una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, inclusive más allá del resultado electoral, porque si el resultado electoral para ellos es positivo, lo que van a hacer es profundizar esta crisis y en algún momento, indefectiblemente, esto va a explotar porque es una burbuja que va a terminar estallando por los aires. El problema es que nosotros estamos en el medio de la explosión. Exactamente. Nosotros estamos en la peor de los mundos porque ellos van a tratar de llevar a esta situación hasta el 26 de octubre del 2025, que son las elecciones nacionales para diputados y senadores nacionales. Y no hacen un mal papel en esa elección nacional del 26 de octubre. Después van a hacer explotar esto, pero lo van a hacer explotar como quieren ellos. ¿Por qué? Porque van a decir al Estado, bueno, como el Estado no puede pagar, entonces vamos a tener que dar las empresas públicas. Yo te decía recién que el Banco Nación significa el 20% total de depósitos. ¿Quién es el interesado? Van a privatizar todo. Van a privatizar el Banco de la Nación Argentina. ¿Por qué? Porque el Banco de la Nación Argentina, que está interesado es BlackRock. BlackRock tiene participación en el Citi, participación en el Banco Río, le obligó a Galicia a comprar el HSBC, en el Calle, tiene participación en todos lados. Pero
quiere tener el banco más grande, porque el conjunto, las 9 entidades estas captan un 50% de los depósitos, pero el 20%, la verdad decían que de las 9 entidades Ujú. privadas, entre las cuales está el Credicop, y el Banco Nacional el 70% de los depósitos, con esta sola tiene el 20%. Tiene más que 4 o 5 del otro lado. O sea, vos tenés 9 entidades captan 50% del ahorro público. Y el Banco de la Nación solamente 20. Si quieren quedar con el Banco de la Nación, ya tienen todo. Manejan todo el dinero. Cosa que Ese, heredaron de hace muchísimos años, de la reforma financiera de 1977. BlackRock tendría entonces, ahora Black, antes era otro nombre. ujú. Antes era el grupo Rockefeller, después fue el grupo Soros. Ahora es BlackRock y Vanguard, Fidelity, los nuevos. Sí, sí, Que no son tan nuevos porque tendrían el control nacen de la total de la fusión. economía. La realidad es que tendrían Bueno, el control total de la economía, ya lo tienen del comercio exterior, también lo van a tener en función de lo que implica esto, con un dominio político mucho más fuerte en un gobierno altamente subordinado. En el medio de esto tenés un proceso inflacionario también que no se detiene y que tiende a escalar, porque obviamente las mediciones inflacionarias están dibujadas, hay que ser muy necio para no darse cuenta de eso, insistir, porque escuchamos a muchos colegas, aún del campo popular, decir, bueno, pero lograron estabilizar la inflación no está estabilizada, basta con ir al supermercado o basta con ir a cargar nafta para darse cuenta de eso. Si yo todos los meses el seguro me aumenta permanentemente más de un 10 o un 15%, no estoy teniendo, mi inflación es distinta a la inflación que maneja el gobierno, ¿no? Y así sucesivamente cada uno de los compañeros con los que vamos hablando. ¿Estamos ante una tormenta perfecta que puede terminar muy mal? va a terminar muy mal porque es el objetivo. El objetivo es primeramente quedarse con las empresas públicas. Y como vendiendo las empresas públicas tampoco puede pagar, van a decir, bueno, dame vaca muerta, dame la puna con el litio. Cuando Laura Richardson dijo no vamos a permitir que los chinos intervengan en nuestro litio, dijo el inglés, nuestro litio. El litio le pertenece a Bolivia, Chile, Argentina. También vienen por el cobre. Chile es el principal exportador de cobre del planeta. Nosotros compartimos la cordillera de los Andes con Chile. Van a dinamitar los glaciares, van a ser cualquiera, porque como estamos en deuda y somos una colonia, es más, una colonia más digna que la Argentina de Milei. Eso estoy seguro. La Argentina y los argentinos que lo votan a Milei. Porque acá, ayer en San Cayetano, Monseñor Jorge García Cuerva, lo único que le pidió a la población es que no naturalice la pobreza. Claro. Que te duela como propia ver un chico en la calle. ¿Cómo puede ser que Argentina, con la capacidad de producir alimentos que tenemos, según la UNICEF, hay 1 millón de chicos, más de 1 millón de chicos que se van a dormir toda la noche sin comer? ¿Cómo podemos permitir esto? Por eso te digo, hay una Argentina vil, porque es una minoría parásita y rentista. Los dueños de los bancos y los dueños de estos fondos no pasan a ser el 1% de la población argentina. El 1% de la población de los 47,5 millones que somos, un 1%. Pero tiene un sector ruin, ¿cómo te puedo decir? Inescrupuloso, cobarde, pusilánime, que odia a nuestro propio pueblo, que lo vota. Ujú. O sea, tiene un sector ruin, un sector envilecido, que no importa nada el sufrimiento de los demás, que no importa que se mueran de hambre, que se mueran de hambre. Y si los chicos se tienen que morir. Bueno, este grado de degradación, vaya la redundancia, este grado de degradación del nivel de conciencia y de moral del pueblo argentino, lo que hace que Milei sea presidente. Milei Ahora, es un enfermo mental, fosforescente. Vos 3 cuadras te das cuenta que es un tipo que tiene problemas psíquicos. Y sin embargo, ujú. una población lo votó y ahora sufriéndolo, en la ciudad de Buenos Aires hubiera sido imposible que hubiera ganado Manuel Adorni, pese a que hubo una gran abstención, que también eso forma parte, la anomia, que la gente no vaya a votar, también forma parte de esta política. Ujú. El desinterés de lo nuestro. Vamos a vender nuestras empresas públicas que costaron una generación argentina, YPF, Banco Nación, Aguas Argentinas, Ferrocarril General Verano. Vamos a vender vamos a vender nuestros recursos naturales. A ella no solamente estamos liquidando el patrimonio nacional, sino que estamos hipotecando el futuro de los nietos de nuestros nietos. Pues estamos hablando del petróleo, del gas, del litio, de los minerales raros, del cobre, del oro, de la plata, el uranio, del agua pesada, del agua potable. Estamos enriqueciendo una minoría parásito rentista, subordinada al capital financiero extranjero, a costa del grueso de la población y a costa del futuro de la Argentina. O- Esto lo vil, lo canallesco, lo cobarde, lo ruin de la historia que estamos viviendo. Horacio, para finalizar, ¿crees que si hay un cambio, si hay un avance a nivel internacional de la multipolaridad y este gobierno queda tecleando y débil,
la salida del dólar puede terminar beneficiando a la Argentina en función de lo que implica este endeudamiento, o mientras se sostenga esta matriz en la Argentina, la dependencia va a seguir sosteniendo al propio gobierno. Tú lo has dicho, nosotros tenemos un callejón, una salida para esto. A este callejón salida nosotros teníamos una puerta abierta grande, que son los BRIC. Y lo invitó China y Brasil. No es que te invitaron dos cualquiera, te invitaron todos los principales artífices de los BRIC, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. China le interesa sobremanera tener la sociedad en la Argentina por los alimentos, obviamente. Ujú. Y Brasil, con quien es nuestro mayor socio comercial. Podremos tener rivalidad futbolística, pero es obvio que Argentina y Brasil tienen que ser socios, como lo pensaron en su momento Néstor Kirchner y Lula, tienen que ser socios motores de la integración en América Latina. En la América Latina, los socios principales tienen que ser México, Brasil y Argentina. Esto sí, Ujú. Colombia, si querés, bueno, Venezuela, podemos sumar otros, pero el eje Brasil-Argentina tiene que existir. Brasil lo invita, Lula lo invita. Es cierto que había ganado las elecciones Milei, pero Alberto Fernández, en una muestra de su incapacidad de ver nada, no envió ningún representante cuando se hizo en Sudáfrica la reunión del BRICS ampliado, Claro. y lo único que apareció fue el embajador en representación de la Argentina. Es cobarde y canallesco todo. Ahora peor, porque este se subordina, como este se considera un hombre del Partido Republicano, Ujú. considera un hombre del Partido Republicano, hace lo que el jefe político de Javier Milei se llama Marco Rubio, que es hijo de la gusanera cubana, nació en Miami, de los cubanos que se habían huyendo de la Cuba de Castro, que es el actual canciller, el actual secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y el jefe económico que los que le pusieron todo el equipo económico, Luis Caputo, Santiago Bausili, José Luis Daza, que es el viceministro de Economía, Pablo Kirchner, el secretario de Finanzas, Vladimir Werner, vicepresidente del Banco Central, todo el equipo económico, todos ellos trabajan para BlackRock, para Vanguard, para Fidelity, para Pinco, que son los grandes fondos financieros de Manhattan. El equipo económico se lo puso al Fondo Financiero de Manhattan con Larry Finn en la cabeza. Por eso vino Scott Bessel en persona, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el ministro de Estados Unidos a firmar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el jefe político es Marco Rubio, y el segundo es Peter Lavela, que todavía no se unió, pero que Ujú. ese sí directamente nació en Cuba y se fue de chico, él mismo se dice que es cubano de nacimiento y americano por la gracia de Dios. Bueno, ese servil del imperio norteamericano va a ser el embajador acá, y ya lo dijo él antes, cuál va a ser la función de él. Evitar que la Argentina haga negocios con Cuba y propiciar que Milei siga siendo presidente en una segunda reelección. Horacio, ha sido muy claro, muy determinante también, dando cuenta de una situación que muy pocas veces se habla y sobre la cual muy poco se hace hincapié, ¿no? Porque el endeudamiento nos está masacrando a los argentinos y esto hay que ponerlo de relieve. Te agradecemos mucho, vamos a seguir de cerca tus apreciaciones y obviamente en el futuro no muy lejano volveremos a charlar. Gustavo, para mí siempre es un gusto poder hablar contigo por la honestidad de ustedes, la valentía de ustedes de decir, tratar de buscar la verdad, darnos la oportunidad a todos los que vemos esto y que nos callan porque no tenemos ningún otro interés que el interés de la patria, que el interés de nuestro pueblo. Yo en ese sentido te juro que agradezco a Monseñor Bergoglio, al Papa Francisco, y en este caso a Monseñor Jorge García Cuerva, que la Iglesia se vuelque y vea y que hable por lo que guardan silencio. Abrazo grande, Horacio, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes.